¿Cuántas veces has pensado tú que el Señor Jesús nos ha abandonado y se ha olvidado de nosotros? Buenos días, familia, bienvenidos a Compartamos un tiempo juntos. Creo que a ti y a mí nos ha pasado varias veces que pedimos al Señor algo, necesitamos algo y claro, reclamamos porque pensamos que nos olvidó, porque no encontramos ninguna respuesta en nuestro pedido o en nuestra oración. Claro, generalmente nos acordamos de nuestro Dios cuando estamos en apuros, cuando estamos en bendición, cuando estamos en victoria. Normalmente casi no nos acordamos de nuestro Creador y eso no está bien. Estaba leyendo un pasaje que trae a colación lo que les acabo de decir, que está registrado en el Evangelio de Marcos en el capítulo 4. Es cuando el Señor calma la tormenta. La historia habla de que Jesús citó a sus discípulos a la orilla del lago y se subieron a una barca y ahí comenzó a enseñarles acerca de la palabra de Dios, siempre con parábolas. El Señor explicó varias parábolas, había otras personas en otras barcas, ya cansado de enseñarles, pues caía la tarde y decidieron navegar hacia el otro lado del lago. En medio de la travesía se desató una tormenta. Esto está registrado, como dije, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35 en adelante. Crucemos al otro lado del lago, les dijo el Señor. Y el rato que cruzaban, les dije que se desató una tormenta feroz, las olas violentas entraban a la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Imagínense ustedes estar subidos en una barca en la mitad de un lago y que las olas y la tormenta y comienza a entrar agua a la barca y todo el mundo muy preocupado y todo el mundo muy asustado. Y Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada sobre una almohada. Todo tranquilo él, mientras sus discípulos, aquellos que estaban siendo enseñados en el poder de Dios, estaban atormentados y muy asustados. Y de pronto los discípulos despertaron al Señor, le gritaron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?». Quizás tú y yo estamos diciendo ahora en esta temporada de pandemia: «Maestro, Señor Jesús, ¿no te importa que nos contagiemos con el COVID?». Maestro, ¿no te importa que nosotros quedemos o nuestros parientes mueran con el COVID? ¿Por qué no respondes a nuestras oraciones? Estamos pidiendo que el COVID se vaya. Como quizás en aquella época también los discípulos estaban orando al Señor Jesucristo pidiendo de que la tormenta se calme. Pues la tormenta no se calmó. Hasta ese momento no se calmaba la tormenta. Entonces, cuando Jesús se despertó, dice el versículo 39, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». Imagínate este cuadro, el Señor Jesucristo recortado en la barca, había muchas olas, mucha tormenta, la barca a punto de hundirse y de pronto el Señor se despierta y le dice al viento y les dice a las olas: «Silencio, cálmense». Y de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego les preguntó el Señor Jesús a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y esa es la pregunta que el Señor Jesucristo quiere hacerte a ti en esta mañana. Estamos en medio de una tormenta y estamos reclamándole al Señor si no está preocupado porque de pronto nos ahoguemos o en este caso nos contagiemos con el COVID-19. Y de pronto el Señor, oyendo nuestros gritos de desesperación, se despierta y dice: «Silencio, cálmense, cálmense». O le dice al COVID: «Ándate», pero bajo su voluntad y el momento que Él quiera, no el momento en que nosotros decidamos. Y de pronto también el Señor les va a decir: «¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado de tener fe y de confiar en Él? Quizás estamos teniendo tanto temor del COVID como falta de confianza en el Señor. Quizás estamos teniendo tanto pesimismo de contagiarnos con el COVID y enfermarnos y no confiar en el Señor que tiene todo el poder y toda la voluntad para protegernos a nosotros. Pues si estamos desconfiando en el Señor, si creemos que el Señor está dormido, como estuvo en aquella oportunidad,
frente a sus discípulos, recostado, dormido, con una almohada bajo su cabeza. Ahora el Señor sabemos de que está siempre junto a nosotros. Sabemos que el Espíritu Santo de Dios nos acompaña todo el tiempo. ¿En qué estás confiando? Una vez más te pregunto. ¿Estás temiendo más en las olas, en la tormenta, en el COVID, que en el poder de Dios? Desde luego que tenemos que ser prudentes, desde luego que tenemos que cuidarnos, desde luego que tenemos que respetar las normas que el gobierno nos pone para prevenirnos de esa enfermedad. Seguro que sí, pero primero está nuestra confianza en el Señor, porque Él todo lo puede. En algún momento el Señor dirá, silencio, cálmense. En algún momento el Señor dirá, fuera COVID-19. Y la victoria será de todos nosotros. Pero lo más importante ahora es la pregunta que el Señor hizo a sus discípulos. ¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Dónde está tu fe? ¿En qué estás confiando? ¿En quién estás confiando? Y termina aquel capítulo 4 del Evangelio de Marcos, el versículo 41, diciendo, los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros, que hasta el viento y las olas lo obedecen. Así ojalá nosotros en algún momento nos quedemos asombrados y diremos, o muchos dirán, ¿quién es este hombre que le dice al COVID que se vaya y el COVID se va? Pero recuerda, ya han pasado varios meses con el COVID fuera. Si te has contaminado, pues el Señor te sanará o te ha sanado. Y algunos nos mantenemos sanos gracias a la voluntad del Señor. Y esperemos mantenernos así. Todo es bendición del Señor. El año se está terminando y gracias a Él nos mantenemos vivos, nos mantenemos sanos. Tenemos alimento, tenemos vestido, tenemos un techo que nos cobije. Por lo tanto, todo esto es por bendición de nuestro Señor. Dale gracias a Él. No temas a la tormenta, más que confiar en el Señor. Confiemos en Él porque Él en algún momento dirá, cálmense, silencio, como dijo a la tormenta, como dijo a las olas. Por eso, ahora te invito a que nuestra fe esté depositada en el Señor y el Señor no venga en algún momento a decirnos, como lo dijo a sus discípulos, ¿acaso no tienen fe? ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué temen? ¿Dónde está su fe? Pues nosotros en este momento de pandemia, de cuarentena, también debemos confiar en nuestro Creador. Te invito a que lo hagas. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.